Seguimos disfrutando de una gran noche aquí en la 8 Valladolid y ven estas imágenes, ¿verdad? Que a todos nos recuerdan a las fiestas, concretamente a las fiestas de la Cisterniga, las fiestas patronales de Nuestra Señora del Carmen. Ahí las están viendo y con ello vamos a empezar nuestro programa hoy porque las fiestas no son este fin de semana, son el que viene, pero sí que este fin de semana tenemos las prefiestas, así que hay que empezar a saber para podernos acercar al municipio. Muy buenas noches, estamos con nosotros a Patricia González, alcaldesa del municipio. Muy buenas. ¿Qué tal estamos, Patricia? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Bueno, comentábamos, ¿no? Son 2 años en los que no se ha podido celebrar de la misma manera, esto es lo que a todos los municipios les está tocando. ¿Cómo está siendo esos preparativos, esa organización, prepararlo todo para que todo el mundo esté contento? Pues la verdad es que están siendo unas semanas de locura, de preparativos de última hora, de cosas que, pues, pequeños detalles que se van quedando en el tintero, pero con mucha ilusión y con muchas ganas ya de que después de 2 años por fin poder volver a celebrar las fiestas de la Virgen del Carmen, que hay ganas. Que hay muchas ganas. Muchas bueno, ganas. Hablamos de prefiestas primero. Eso es. ¿Cómo destacamos las prefiestas? Bueno, las prefiestas son un pequeño aperitivo de lo que vamos a tener la semana que viene. Bueno, va a haber hay un concierto en la noche del viernes de los Pichas, luego el sábado hay un encuentro de DJs, son todos DJs del pueblo. Sí. Y, ¿Todos DJs del pueblo? Todos DJs del pueblo, o sea que bueno, son chavalitos jóvenes que se ha hecho la concentración y yo creo que va a estar divertido e interesante. Y luego, pues bueno, un poquito más, va a ser tranquilito, esto sí. El domingo tendremos el concurso de tiro al plato y luego pues un encierro simulado para los más peques y el concurso de disfraces de los peques. Hay que decir que en el municipio de la Cisterniga gustan mucho los concursos, porque no solo vamos a tener el de disfraz, está también el tiro con arco, está también el de la tortilla, está el de la limonada también, ¿verdad? Sí. Todos los concursos sí. se apuntan, ¿no? Se apuntan. Sí, son concursos que llevan ya su tiempo y hay afición, como está el del tiro al plato, que como comentaba antes, pero luego ya dentro de las mismas fiestas estará el del concurso de creativo de tortilla. Que es creativo. Creativo de tortilla. Creativo de tortilla. ¿Y cómo es? Pues la base es la tortilla de patata. Pero y allí ya... ¿Qué es lo más sorprendente que ha ocurrido? Pues yo recuerdo un año, ya no sé si fue en el 19, en el último año que hubo fiestas, o este año, hicieron una especie de reloj con tinta de calamar y mahonesa y con alioli. La verdad es que luego era muy aparente y estaba buena. Yo eso sí que probé un poquito y estaba buena. Claro, este es el tema, ¿no? A veces somos muy creativos, pero el sabor falla, o no tan creativos. Ese es el punto, ¿no? Hay que cogerle el kit a la creatividad con el sabor. Esto hay profesionales, pero bueno, lo intentamos. Bueno, hay algo también que, por supuesto, en los municipios no está faltando y los vecinos no quieren que falte, ¿verdad? Son los encierros, por supuesto. ¿Cómo se está preparando desde la Cisterniga para esos encierros? Los encierros con toda la seguridad, toda la normativa de la Junta de Castilla y León, que no podía ser de otra manera. Y bueno, son 3 encierros, son pequeños encierros, no son novillos muy grandes, son herales. Y bueno, pues con la precaución y la dedicación que merecen. Dentro de la organización de las fiestas, para la alcaldesa es lo más complicado, ¿verdad? Digamos que es donde está realmente puesta toda la preocupación, o no toda, pero la mayor parte. En estos días sí, es la parte, porque la parte previa lo lleva el concejal designado, segundo, y luego la comisión de festejos, que hay que nombrarles también, que hacen un trabajo durante todo el año ímprobo de reuniones y para poner para llegar a este programa de fiesta. Pero claro, la preocupación de los días previos, contratos, cierres de calles, seguridad, sobre todo la seguridad, porque piensa ya no solo en los encierros, sino en las verbenas, llegas a duplicar la población del municipio y hay que tener un control y que todo el mundo esté seguro y que se pueda divertir. Ahí vamos, duplicar la población del municipio. Sobre todo también hay un aspecto importante que son las charangas, ¿verdad? Eso es, tenemos varias charangas, así 3, 4 charangas durante todas las fiestas en diferentes horarios, pues bueno, pues para amenizar los vermús, las tardes. Pero bueno, pues hay que darle un poco de colorido y un poco de vida estos días al pueblo, que han sido muchos. Y las grandes noches, que es lo que todo el mundo está esperando también.
Pues bueno, las noches tenemos, el viernes sí que hay un concierto, que viene Bloody Mary, pero luego tenemos en la Cisterna yo creo que es más famoso por sus orquestas, por las orquestas que viene, por sus verbenas, que a lo mejor que por los encierros, pero son orquestas de nivel que hacen un espectáculo musical y visual fantástico para amenizar a todos. Y hay que decir que en los últimos años es una auténtica barbaridad cómo han ido creciendo y los espectáculos que acaban dándose, ¿verdad? Sí, son orquestas espectáculo que con la cantidad de personas que llevan encima del escenario, ya no son músicos, cantantes, bailarines, que hacen un espectáculo entre las luces. Bueno, a mí es que al final casi estás más mirando que bailando, pero bueno. Cierto es, pero bueno, que al final de eso se trata, de disfrutarlo, ¿no? Estés bailando, estés solamente mirándolo, si lo estás pasando bien, es lo más importante. Hablábamos antes de afluencia. ¿El municipio cuánto espera, qué espera recibir? Bueno, esperamos recibir mucha gente. Cuantificado, calculamos en torno a unas 10.000, 15.000 personas más. A calcular, nosotros somos unos 10.000 habitantes aproximadamente, pues que unas 10.000, 15.000 personas más, sobre todo lo que es la noche del viernes y la noche del sábado. Bueno, pues lo más importante es que reine la armonía, ¿verdad?, el civismo. Eso es. Y que todo el mundo se lo pase bien. Ahí estábamos viendo las fiestas patronales de Nuestra Señora del Carmen en la Cisterniga, que empieza este fin de semana las prefiestas y la semana que viene las fiestas, que desde luego se va a pasar en grande. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a ir con otro tema muy interesante que aprovecho también para preguntar. ¿Utilizamos bien los contenedores de basura en el municipio? ¿Nota que los vecinos no tienen claro cómo utilizarlos? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, como en botica. En términos generales, sí, pero bueno, siempre hay algún despistadillo que ya no sé si es por despiste o vagancia, pues lo echa en otro sitio o ni siquiera lo echa. Pero bueno, en términos generales vamos a ser buenos y vamos a decir que sí. Hoy hemos querido estar también con el Ayuntamiento de Valladolid, para que vean esta imagen. Vean ustedes, por supuesto, contenedores habituales al lado de la Plaza Mayor. ¿Los sabemos utilizar bien? Esta es la gran pregunta. Carlos Marcos, cuéntenos, por favor, él es director del área de salud pública y nos va a decir exactamente cómo se utilizan y luego las problemáticas que se están viendo. Escuchamos. Hola Eduardo, pues a la pregunta de si se recicla bien en Valladolid podemos decir que principalmente sí, pero no del todo. Como veis, hay algunas situaciones, como la que estáis grabando, que no demuestran que se esté reciclando bien en la ciudad de Valladolid. Tenemos todavía mucho margen de mejora. Aquí tenemos los contenedores de materia orgánica, que aquí deben ir exclusivamente todos los productos que proceden de la cocina, de la comida, todo aquello que nos sobra en la comida cuando cocinamos, fruta, verdura, pescados, carnes, todo esto es lo que debe incluirse en el contenedor de orgánica. En el contenedor de envases, todo lo que sean envases ligeros, plástico, bricks, desodorantes, latas, etc. Este señor está haciendo una buena aportación. Ha depositado la botella de agua, que es un envase, en envases ligeros. Y este último es la fracción resto. La fracción resto, aquí es lo que debe depositarse todo aquello que no es orgánico, que no son envases, que no es papel y que no es vidrio. El resto aquí. ¿Qué es lo que pasa con la implantación del contenedor de envases? Esta fracción resto ha quedado limitada prácticamente a 4 cosas. ¿A qué cosas son? Pues las barridurías de lo que cuando barremos la casa, las colillas, los bastoncillos que utilizamos, el cepillo de dientes, pues pañales, 4 cosas ya. Bueno, pues hemos explicado cómo deben hacerse las buenas aportaciones y esto es un ejemplo de una muy mala aportación, una conducta muy incívica que, como veis, contribuye a que la ciudad tenga una imagen horrorosa y además no se recicle. El cartón se recoge en un contenedor azul, que tenemos uno en la calle, aquí al lado, en la calle Pasión, en este caso. Y además, para los comerciantes existe un servicio que se llama recogida puerta a puerta, por el cual los comerciantes pueden depositar solo en los puntos determinados y que está incluido en la página web del ayuntamiento, cartón y en una hora concreta. Es decir, esta aportación no se puede hacer ni en este momento ni en este lugar. ¿A qué contribuye esto? Pues a que tengamos la ciudad constantemente en esta situación. Entonces es lo que tenemos que tratar de evitar y estamos haciendo campañas de concienciación para evitarlo. Por ejemplo, otro mal ejemplo, el palé este. Este palé evidentemente no es un residuo doméstico,
Esto es o un enser, para el cual el ayuntamiento tiene un servicio de recogida de enseres, que llamando por teléfono se le puede recoger, y si no, se puede hacer la aportación en el punto limpio. Bueno, es buenas aportaciones las que nos están dando y buenos consejos para que los tengamos en cuenta. Pero ahora vamos a ver, estamos viendo en pantalla este contenedor subterráneo y exactamente la función es la misma. Estamos viendo los dos contenedores. ¿Qué ocurre? Que el contenedor subterráneo no lo estamos utilizando como se tiene que utilizar, mientras que el otro sí que se utiliza en las condiciones. Entonces, claro, ¿cuál es el motivo? Vamos a poder escucharlo. Desde la implantación del contenedor amarillo a principios de año, que se ha hecho en colaboración con Ecoembes, se ha implantado el último contenedor, que es el de envases ligeros. Entonces, lo que debe ir en este contenedor de envases ligeros, que es el que no conocía la ciudadanía, son envases, como dice su nombre, ligeros. Es decir, envases de plástico, bricks, latas. ¿Qué es lo que no debe ir? Plástico que no sean envases, es decir, una percha, un cepillo de dientes, un juguete de plástico, eso no debe depositarse nunca en el de envase, sino en el de resto. Bueno, pues desde la implantación del contenedor amarillo tenemos que decir que la respuesta ha sido muy positiva en general en la ciudad de Valladolid. Si bien es cierto, es que hay dos modelos diferentes de contenedor amarillo. Uno con 1.129 contenedores que se han implantado en toda la ciudad de Valladolid, en todas las calles, que es ese famoso contenedor amarillo que hemos visto, que forma parte del mobiliario urbano desde el mes de enero, y luego tenemos las plataformas soterradas, que es como la que tenemos ahora, que estas tenemos un total de 140. Igual que podemos decir que en los envases, en el contenedor de superficie sí se ha producido o sí se está reciclando de manera correcta, aunque todavía existe margen de mejora y tenemos que seguir insistiendo en no aportar impropios, no podemos decir lo mismo para el contenedor los contenedores que están soterrados. Bueno, pues por eso estamos aquí, por eso queremos seguir insistiendo. Los contenedores soterrados se hace la separación igual que en el resto, pero para ello debemos hacer primero una separación en origen, es decir, que hay una separación en casa. Lo que hemos detectado es que en esta zona donde están los contenedores soterrados no se hace esa separación en origen y luego además se aporta de manera indiferente. No se fija la gente en si es fracción orgánica, si es envase o si es en fracción resto. Entonces es el esfuerzo que debemos hacer todos. Primero separar en origen y luego hacer la aportación correcta en el contenedor que corresponde. Pues conclusiones, que los vecinos de Valladolid han respondido correctamente, era algo que estaban esperando. Lo han agradecido y por eso ellos están haciendo estas aportaciones, pero debemos insistir en el centro. En el centro, vecinos, restaurantes, bares, hoteles, residencias deben hacer un esfuerzo muy grande en hacer la separación en origen y hacer la aportación que corresponde en cada contenedor para poder cumplir los objetivos que nos marca la ley de residuos y poder contribuir a lo que es la economía circular y que Valladolid pueda ser una ciudad que contribuye al desarrollo sostenible, porque es algo que queremos y nos merecemos todos los vecinos de Valladolid. Por supuesto que sí, es lo que queremos todos. Utilicemos igual el contenedor amarillo en superficie que los que están subterráneos. Hay que hacerlo así, claro. Pero hablando con el ayuntamiento también hemos querido hablar con Ecoembes. Ecoembes nos traslada de qué manera ha querido concienciar a la ciudadanía para que se haga un buen uso de estos contenedores, para que tengamos claro exactamente qué es lo que hay que tirar en el contenedor amarillo. Lo escuchamos. Bueno, pues Eduardo, desde Ecoembes, en colaboración con el Ayuntamiento, para mejorar los resultados, estamos llevando a cabo numerosas acciones de comunicación y sensibilización. Desde que se ha implantado el contenedor amarillo en la ciudad, hemos realizado más de 14.000 acciones dirigidas tanto a ciudadanos, a comercios, colegios, universidades. Digamos que hemos intentado cubrir todos los sectores de la ciudad para que estén informados de este nuevo modelo de contenedores que se ha incorporado a la ciudad y de qué es lo que se debe depositar en cada uno de los contenedores. De todas las campañas que estamos haciendo, creemos que las que tienen más impacto son las que se dirigen de tú a tú al ciudadano, las que son más cercanos, ¿no? Las que los monitores están a pie del contenedor explicando a los vecinos qué es lo que tienen que depositar. Esas mesas informativas que se han colocado en todos los mercados de la ciudad para aprovechar ese momento de la compra, para también explicar los contenedores y, en definitiva, ¿no? Ese contacto con el ciudadano, ese tú a tú, creemos que es la campaña que más funciona. Pues desde Ecoembes, este convenio que tenemos firmado con el Ayuntamiento de Valladolid nos ha permitido
por una parte, que el ayuntamiento pueda realizar esos servicios de recogida separada y tratamiento de residuos, y por otra parte que Coembes financie esos servicios que el ayuntamiento está prestando, además de las campañas de comunicación que hemos hablado antes, asesoramientos técnicos, en definitiva todo tipo de colaboración con el ayuntamiento. Como ha dicho Carlos antes, una de las cosas que nos preocupa es los resultados que estamos obteniendo en este tipo de contenedores. Si bien en el resto de la ciudad parece que funciona algo mejor, hay que recordar que en este contenedor con la pegatina amarilla es donde se depositan los envases de plástico, los envases metálicos y los envases tipo brick. Al final es una responsabilidad de todos, del ayuntamiento, de Coembes, de los ciudadanos, el que el sistema funcione. Bueno, pues como veis, desde Coembes y en colaboración con el ayuntamiento seguimos trabajando en implicar al ciudadano en lo que es la separación de los residuos y pedimos especialmente la colaboración de estos sectores de hostelería, de comercio, residencias, para que separen bien sus residuos en origen y podamos proteger el medio ambiente a través del reciclaje. Hola, buenos días. Hola, Valentín, buenos días. ¿Qué hay? Encantado. Bueno, nos recibes aquí en tu casa, esta casa que es una Passive House. Así es una vivienda Passive House. Vivíamos viviendo aquí desde el año 2018, desde febrero del 2018. 4 añitos. 4 años. Bueno, Alberto, ¿qué es esto de una Passive House? Bueno, en realidad una Passive House, una edificación Passive House, es una edificación realizada con un estándar que se llama así, Passive House, que se origina en Alemania y por eso tiene ese nombre alemán, que significa casa pasiva. Es decir, es un edificio que utiliza estrategias pasivas. ¿Qué quiere decir eso? Pues estrategias que no consumen energía o que consumen muy poquita energía. Básicamente son unos principios, pero básicamente es que la envolvente del edificio está muy bien aislada en todo el perímetro, por las fachadas, cubiertas, suelos, que la casa es hermética. Esto es una cosa que en el resto de edificaciones no tienen. Eso quiere decir que no tiene infiltraciones de aire por ningún sitio, ni por instalaciones, ni por ninguna rendijas, ni por los cajones de las persianas, ni nada, ¿no? Todo va encintado, todo va protegido para que no haya ningún escape de aire por ningún sitio, ni entrada de aire incontrolada, ¿no? Tenemos unas ventanas con unas muy altas prestaciones, no son ventanas corrientes, son ventanas muy especiales, con unos cristales, unos acristalamientos que tienen una serie de características técnicas necesarias, pues de protección solar, de aislamiento térmico, unos separadores entre vidrios en la formación de las cámaras que son antipuente, o sea, que hacen rotura de puente térmico. Sí. Después, bueno, y más cosas, ¿no? Después tenemos, porque claro, en estas casas lo que hacemos es utilizar la energía natural del sol, el calentamiento del sol, para calentarlas en invierno. Claro, eso como a través de qué, porque no lo vemos desde aquí, pero hay placas solares, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esto es otra forma de obtener energía que no es obligatoria, pero que sí que es un complemento importante en este tipo de viviendas, porque estas viviendas lo que consiguen es un muy alto confort con muy baja demanda de energía. Si además esa baja demanda de energía la conseguimos con una fuente de energía que sea gratuita en cuanto a coste, por ejemplo los paneles fotovoltaicos o por ejemplo la aerotermia, que es una obtención de calor del aire, es decir, el aire, aunque haga 10 grados bajo cero, ¿sí?, tiene calor en esencia. Sí. Entonces yo puedo obtener calor de ese aire que está a 10 bajo cero y aportarlo para calentar mi agua, el suelo radiante, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces estas casas tienen esta característica, muy baja demanda de energía, y una obtención, aparte, de energía muy económica o muy barata, con sistemas muy, digamos, pues eso, ecológicos o, digamos, que no contaminan, ¿no? Muy importante para cómo está, bueno, actualmente el tema con las energías carísimas, la luz también. Luego nos va a hablar Valentín, el propietario, de lo que le ha venido en factura de electricidad en este último año. Estén atentos, porque igual se lo piensan. Muy bien, escuchábamos a Beatriz. Vamos a intentar hacer hincapié en esto, en lo que son las Passive House, ¿verdad? Todos hemos oído hablar alguna vez de ellas, nos han explicado exactamente cómo son, pero tenemos aquí a Alberto López. Muy buenas, Alberto. Gracias por acompañarnos esta noche para hacer hincapié exactamente en lo que, a lo que estamos llegando. Sí que es verdad que mientras estábamos con el reportaje, cada vez las exigencias a la hora de las nuevas construcciones hacen que todo se equipare más, ¿no? Todo vaya más a lo que puede ser una Passive House. Sí, no cabe duda. El estándar Passive House que es un conjunto de requerimientos
de confort, de eficiencia y de reducción de demanda, ¿no? Y de higiene. No cabe duda que el código técnico español, el código del CTE, que es tan famoso en la construcción que se aplica en España, pues dentro de unos años llegará a las prestaciones que pide las Passive House, pero en este momento no, y hace 5 años menos. Es decir, el código técnico... ¿Cuándo nació la Passive House? En 1988, hace 33 años. Hay casas Passive House de esa época y conservan sus propiedades, es decir, su baja demanda en las mismas condiciones de cuando se la hicieron. casa de hace casi, pues eso... Han hecho las pruebas de hermeticidad, las pruebas de consumo y mantiene las prestaciones con algún ligero retoque de apretar tornillería de ventanas, etcétera, para lograr la hermeticidad, ¿no? Pero vamos, que han pasado 20 años, eso es duradero. El coste, me imagino que hace 20 años hacer una Passive House, al coste que puede ser hoy en comparación con otro tipo de construcciones, a día de hoy se ha ido... Bueno, puede ser. Ahora se va reduciendo la diferencia de coste. Bueno, en este momento estamos en un momento de mercado complicado, donde los precios están disparados para unos y para otros, es decir, tanto para Passive House como para las viviendas estándar, ¿no? O normales de código técnico. Al principio teníamos unas diferencias del 7, 8, 9% cuando empezamos 2014, 15 aquí en Valladolid. Ahora estamos en diferencias antes de la subida de precios del 3, 4%, 5 como mucho, y ahora pues no sabemos dónde estamos, pero estamos posiblemente igual, porque si han subido los ladrillos para uno, han subido para otro, porque las Passive House no se hacen con materiales diferentes, ni sistemas constructivos diferentes, es libre la forma de construir. Nosotros en el Peral hemos actuado con materiales tradicionales. Claro, estamos escuchando cada vez más, de hecho, lo que es el concepto Passive House, pero no es nuevo, como bien ha dicho, nació hace mucho. ¿Por qué se escucha cada vez más? ¿Por qué se tiene, digamos que está cada vez más de moda? Bueno, yo pienso que el boca a boca influye bastante. Aquí en Valladolid, que es un núcleo importante de donde se han consolidado las Passive House de Castilla y León, es el núcleo en vivienda unifamiliar el más importante. En vivienda colectiva, pues ahora iniciamos el proceso de construcción de un bloque de 70 viviendas en el Peral, que es de los primeros bloques de vivienda plurifamiliar, ¿no? ¿El por qué está más de moda? Pues porque el boca a boca, lo que la gente que vive en estas casas, y no sé si veremos luego al propietario, no solo hablan de un bajo consumo y un bajo coste de suministros o de la vida operativa o la vida útil de la casa, sino hablan de confort. Y eso lo consume desde el primer momento, ¿no? Ese es el mayor mérito que tiene esto y lo que la gente dice, no oigo al vecino, no oigo la calle, gasto poco y encima vivo confortablemente con 1 kilovatio de potencia en mi casa. Bueno, 1 kilovatio, salvo cocinas y frigoríficos, ¿no? Es decir, que al final toda esta subida de costes de energía tan brutal que ha habido en los 2 últimos años no han hecho más que poner todavía más en el candelero que estas viviendas son necesarias. ¿El Passive House es el futuro? Sí, el Passive House, es decir, la reducción de demanda y el confort, el vivir más con menos energía, ese es el futuro. Es el futuro. Es decir, estrategias pasivas. De hecho, la casa que vamos a ver, enseguida vamos a ir a ver esta casa y exactamente qué consumos ha tenido. Por un lado, ahora mismo estamos en verano, pero todos, de alguna manera, estamos pensando en cuando llegue el invierno. ¿En qué va a pasar? Según están las energías, cómo está todo, cómo está subiendo y sobre todo los temores que tenemos, ¿no? Una Passive House exactamente en un invierno, con diferencia de otras casas, ¿en qué estamos hablando? La Passive House tiene una ventaja que al tener muy poca energía activa, es decir, tiene aerotermia pero con una capacidad, con una potencia muy pequeña, es muy factible de complementar con paneles solares. Entonces, en el momento que introduces los paneles solares, hay casas de estas de 150 metros individuales, o sea, adosadas o pareadas o individuales, o aisladas, quiero decir, que están consumiendo no más entre 30 y 50 euros al mes. Es decir, por todo tipo de consumos. ¿Por todo? Sí, porque ahí la electricidad es el horno, el frigorífico, los ordenadores, la luz y la calefacción y el agua caliente, claro. Y la refrigeración. Como bien decía, con el tiempo cada vez las exigencias, ¿no?, para la hora de la construcción van cada vez más a esto. ¿En qué momento todo se igualará? Pues no sabemos porque, claro, con estas crisis económicas no sabes si van a ir más deprisa o más despacio las cosas. Porque se leía que el gas y la energía nuclear pasan a ser renovables, cosa que hace unos meses era impensable, ¿no? Yo no sabría decirlo, pero yo calculo que en 8 o 10 años no sé dónde estaremos, pero si se sigue construyendo, se construirá con algo muy parecido a los estándares Passive House, a las exigencias del estándar Passive House. Muy interesante todo lo que estamos comentando y se está sabiendo. Sí que es verdad que veíamos nosotros en el programa hacer hincapié en exactamente este concepto. Esperemos que les haya quedado claro, pero si pudiésemos ahora mismo, para alguien que nos esté viendo, que mañana pudiese decir, ¿qué es una casa Passive House? En 4 líneas, ¿qué sería?
lo he dicho antes, vivir mejor con menos energía. Es Vivir decir, mejor con menos energía. es decir, gastar muy poca energía en vivir más confortablemente. Lo que sí que es sorprendente, la sensación que da es que muchas veces cuando uno dice hablar de viviendas casi passive house, estamos hablando de viviendas mucho más caras. Pero como bien estaba usted diciendo, en el último periodo casi todo se está equiparando. ¿No? Y cuando empezamos en el 2015, la diferencia entre una passive house y una código técnico de esa época, que habría que verlo. ¿Había diferencia? Había una diferencia notable, era 30.000 euros en 300.000, era un 10%. Es decir, que no era tan grande la diferencia. Eso lo han amortizado ya en estos 7 años, sin ninguna duda. Ya está amortizado. Sin duda. Alberto, muchísimas gracias por habernos Muy bien. acompañado. Y lo que hacemos ahora es ver exactamente esta casa y que nos cuente cómo han sido esos recibos de la luz. Y bueno, pues aquí estábamos hablándoles, las casas passive house. Bueno, Valentín, nos ha dicho antes Alberto que esta casa es totalmente hermética, ¿no? Claro, la vivienda, como bien nos ha contado Alberto, utiliza criterios pasivos para ahorrar. Uno de los criterios pasivos es la hermeticidad. Sí. Evitas que la casa intercambie energía con el exterior. Para eso necesita un equipo de ventilación que lo que hace es sacar el aire de la vivienda y antes de ceder esa energía que tiene dentro de la vivienda al exterior, la transmite al aire que está entrando. Eso provoca que la vivienda esté siempre ventilada, que produce un confort térmico brutal, o sea, es una casa súper agradable de vivir porque nunca tiene sensación de que el aire esté viciado y además... Cargado, ¿no? Que decimos. Eso es, Ah. por las mañanas cuando te levantas en casa no huele mal. O sea, ¿no habría que abrir las ventanas para ventilar en claro, este caso? existe un falso mito que es que en las casas pasivas está prohibido abrir las ventanas. No, tú puedes abrir las ventanas cuando quieras. Claro. Pero la ventaja que tiene esta ventilación es que tú no necesitas abrir las ventanas. Tú lo que quieres, lo que consigues es que abrirías las ventanas solamente en verano para refrescar, pero desde octubre a abril o mayo no tendrías necesidad de abrir las ventanas porque la ventilación son 365 días del año, 24 horas al día. Wow. Me imagino que con este sistema de hermeticidad y de ventilación, si es tan hermética y tan estanca, eso se notará, me imagino, en las facturas, en la factura de la luz y en la del gas, ¿no? La Claro. calefacción. ¿Cuánto pagas de luz o de gas o de lo que sea? Vale, la vivienda en teoría consume lo que hemos dicho, 15 kilovatios tanto en calor como en frío por metro cuadrado al año. ¿Qué pasa? Que al tener las placas fotovoltaicas esto se reduce muchísimo. El consumo anual que yo he tenido en el año 2021 ha sido de 288 euros. ¿Anual? Anual, con impuestos y pagando los fijos. Es decir, yo desde abril hasta octubre las placas solares me han producido lo suficiente para calentar la vivienda. Y ahí entra, por supuesto, en todos los aparatos eléctricos, cocina, hornos, todo. Y el agua caliente sanitaria. El agua caliente también está El incluido. agua caliente está incluido ahí, 280 euros al año. al año. Sí, sí, ¿no? Bueno, creo que merece la pena una passive house, ¿no? Hombre, a nosotros nos parece que sí. O sea, se amortiza rápidamente. Claro, la amortización es relativamente rápida. ¿El precio de la construcción es más elevado que el de una casa normal? Aproximadamente salía como un 10-12% de sobrecoste. 10-12, pero que a la larga o a la no tan larga nos va a venir bien, ¿no? Pero más que de un tema económico, yo creo que tenemos que hablar también de un tema de sostenibilidad y de eficiencia. Es decir, la casa es mucho más eficiente que una casa que esté construida, aunque sea un poco más barata. Es decir, al final lo que estamos consiguiendo es ayudarnos a nosotros económicamente porque tenemos muchos menos gastos de mantenimiento, pero la casa consume mucho menos energía, hemos reducido muchísimo la demanda y estamos un poco contribuyendo a que esto vaya un poquito mejor. Muy bien, pues muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa y que sigas aquí disfrutándola muchos años más. Gracias a vosotros. Interesante, ¿eh? Todos nos hemos quedado un poco perplejos cuando ha dicho 250 euros en todo el año. Increíble. Bueno, nosotros nos despedimos, pero les dejamos ahora con nuestra compañera Ivana, como siempre, con su programa de Me Pongo en tu Lugar. ¿Qué hará esta semana? Nos va a sorprender seguro. Nos vemos mañana. ¡Chao!